La noche avanzó, y tras interminables momentos de inquietud y vueltas, finalmente me levanté para buscar un vaso de agua. El suave resplandor de la habitación aún iluminaba el espacio. Un eco de la noche en que mi hermano Casey decidió que Paul pasara la velada a mi lado. Las noticias sobre lo que había sucedido con él resonaban profundamente en mi corazón. Su esposa lo había traído, dejando su mundo desmoronado. Paul, quien había entregado su corazón durante años a la misma mujer, se encontró en la oscuridad de la manera más desgarradora. A su vez, el hijo de Casey también enfrentaba su propia batalla, incapaz de sobrellevar el tumulto que lo rodeaba. Jessica, por favor, acompáñalo. Casey había suplicado. Anhelaba un instante de tranquilidad. No tenía un profundo conocimiento de Paul, pero percibí que su angustia emanaba de la deslealtad de una mujer. Nuestra familia ya había enfrentado tantas despedidas, y ahora esto se sintió como un nuevo golpe. Perdí a mi esposo, Jacob, hace 7 años, cuando tenía 60 años. Él partió de manera repentina, dejando un vacío profundo en el alma. Un instante estábamos dando forma a nuestra casa ideal, una imagen lista para cobrar vida en un año. Luego, todo se sumió en la oscuridad. La partida de Jacob transformó mi universo, sumiéndome en una profunda soledad. Y a lo largo de los años, he emergido en esta intensa y profunda vacuidad. En lo profundo de mi ser, la carga de la soledad se ha intensificado, envolviendo la tarde con su suave pero persistente abrazo. Esta noche tiene una magia especial. ¿Estás listo para lo que viene? Esta es una historia que despierta los sentidos. Deslízate hacia las líneas blancas de la emoción, las espirales del caos, y los susurros callados de una confesión que anhela liberarse. Cada instante tiene el poder de revelar una esencia íntima en tu ser. Sentimientos que nunca imaginaste que estaban ocultos, desafiando las barreras que pensabas inquebrantables. Si esto resuena con la narrativa que has anhelado explorar, entonces ve y abrázalo con todo tu ser. Presiona el botón de suscripción y enciende las notificaciones. Tu apoyo realmente significa todo para mí. Poco a poco, comencé a avanzar hacia la habitación. Y un par de pasos más. Lo vi a Paul sentado allí, inmerso en la magia de una película romántica que danzaba en la pantalla. En ese instante, mi única preocupación era brindarle un momento de calma y conexión durante su visita. Me encontraba allí, ajeno a que el destino guardaba sorpresas inesperadas. Una serie de infortunios comenzaba a desplegarse, y solo un paso, uno solo, podría cambiar el rumbo de todo. Paul me miró y preguntó: ¿te he despertado? Su voz emanaba una fusión cautivadora. En un instante sumido en la duda, anhelando la serenidad. Me descubrí en ese instante, envuelta en mi vestido de noche. Sin embargo, el vestido parecía carecer de significado. Nunca había sentido una soledad tan intensa como la que experimenté en ese momento. Ahora, respondí, ofreciéndole una sonrisa encantadora. Solo vine a tomar un poco de agua. La verdad es que, en ese instante, experimenté una profunda sensación de soledad que me envolvía por completo. No estaba preparado para que todo llegara a su fin. Tal vez un momento compartido con Paul pudiera suavizar la soledad de la noche. Compartir una película podría devolvernos una sensación de cercanía y conexión. Un susurro de esperanza que la paz aún podía ser alcanzada. Acércate y siéntate. Disfrutemos de este momento juntos. Paul. Él se movió hacia el espacio vacío a su lado en el sofá. La elección llegó con suavidad. Anhelaba la serenidad de la tranquilidad y un susurro de propósito. Entonces, me acomodé a su lado. El filme comenzó. Sin embargo, mi atención se desvaneció, llevándome a una tormenta inexplicable que se desató en mi interior. La esencia de Paul se desdibujó en el aire. Un desconocido se encontraba tan próximo. Su voz llevaba consigo una delicada tensión que se entrelazaba con la dulzura de la historia que se desvanecía en la pantalla. A medida que el casal se acercaba, los recuerdos que creía lejanos emergieron, incitándome a contemplar mi propia esencia. En un instante de distracción, sin querer, dejé una marca en el brazo de Paul, un toque inesperado que resonó en mi interior. Me recordé, una disculpa fluyendo de mis labios, mi mirada esquivando la intimidad del momento. Paul hizo una pausa, luego dejó escapar un grito silencioso, murmurando con suavidad para tranquilizarse. Está bien, recuerda, no te angusties por ello. Pero en ese instante, la distancia entre nosotros, de alguna manera, pareció hacerse más íntima. La película siguió sonando,
pero nada volvió a resonar de la misma manera. Ni Paul ni yo podíamos hallar la serenidad en ese instante, a pesar de estar sentados. Era como si el abismo que llevábamos dentro nos impidiera avanzar. Evoco aquella noche como el inicio de un viaje, uno más intrincado de lo que jamás podría haber anticipado. Ese instante fue como un susurro que anunciaba la transformación inminente de todo. La noche había adquirido un matiz inusual, mientras se acomodaba en el sofá. Ver una película romántica con Paul me envolvió en una atmósfera cautivadora. A pesar de estar en mi ropa de noche, la cercanía con otro hombre me hizo sentir una conexión intensa, especialmente después de haber estado sola tanto tiempo. Había una tensión palpable que no podía pasar por alto, la presencia de Paul se sentía como un imán, revelando verdades ocultas en mi interior. Quizás fue por la soledad que había sentido durante años, pero la cercanía de otro hombre de esta manera despertó en mí emociones profundas. Era confuso y extraño, y no lograba comprenderlo del todo, pero había algo en mi corazón por Paul que comenzó a cobrar sentido. No pude relajarme ni un instante hasta que la película llegó a su fin. Y cuando lo hizo, me levanté, me retiré a mi habitación, me senté en mi cama, dejando que la calma me abrazara por un momento. Me hallé en un profundo anhelo de reflexión. A pesar de todo, el tema me fascinó profundamente. En el corazón de una tormenta de sentimientos, me encontraba en un vasto desierto. La noche se extendía sin tregua, envuelta en susurros y giros, mientras la pesadilla del silencio me guiaba hacia la luz del amanecer. Al despuntar el nuevo día, me hallé inmersa en el piano, buscando refugio en sus teclas para disipar la incertidumbre que me envolvía. Durante casi 7 años, la soledad ha estado a mi lado, como una presencia familiar y constante. Cada mañana, anhelaba un destello de normalidad. El piano, un viejo amigo, estaba presente, brindándome un susurro de paz y trayendo a la mente dulces recuerdos de Jacob. Mientras mis dedos danzaban sobre las llaves, me aferré a la esperanza de que esta mañana me brindaría un momento de alivio. Luego, un sonido del exterior interrumpió la calma. Una sombra se proyectó en la ventana, revelando a Paul, quien había recorrido las calles de la ciudad en una caminata matutina. Al principio, se filtró a través de mis pensamientos, pero mientras la melodía danzaba en el aire, abrió la puerta del frente y entré, cautivado por su esencia, hasta que de repente, lo vi allí, mirándome en un silencio profundo. Mis dedos se movían con una suavidad irresistible, y esa tensión dentro de mí resurgió, más intensa que antes. Paul simplemente sonrió, mirándome como si en el mundo no existiera ningún error, y fue un instante verdaderamente hermoso. A ti, por todo. Expresó. Honestamente, eso es lo mejor. El regalo de cumpleaños más especial que he recibido llegó con una oleada de emoción cuando Paul apareció. Era como si el ambiente se metamorfoseara, llevándonos a un mundo completamente distinto. Luego habló, su tono cálido y auténtico resonando de una manera que nunca había experimentado antes. Lo que acabo de compartir es indudablemente cierto, observarte, incluso solo por unos minutos, fue la experiencia más notable que he tenido en años. Y, por cierto, hoy celebro mis 40 años. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de cómo esas palabras encendieron una chispa en mi interior. Desvié la mirada, tratando de encontrar un equilibrio entre el torbellino de sentimientos y la serenidad de su aplauso. En ese instante, por primera vez en años, experimenté una profunda conexión, un susurro de transformación en el ambiente, tras la dicha de esa mañana. Me descubrí a mí mismo, lleno de una dulce expectativa por la llegada de la noche. Al descubrir que se celebraba el 40 aniversario de Paul, una chispa de anhelo surgió en mí, un impulso de querer hacer algo, aunque fuera pequeño, para que el día tuviera un aire de normalidad, de singularidad. Una idea me atravesó la mente y me llevó de nuevo hacia él. Hoy celebramos el día en que llegaste al mundo. Hoy, me encontré reflexionando, así que, celebramos. ¿Qué te parece si nos entregamos a un buen vino y compartimos una deliciosa torta esta noche? Paul me ofreció una sonrisa llena de sorpresa, como si susurrara en silencio que, si lo propones, esta noche podría tener un toque especial. Dijo, una sonrisa juguetona danzando en su mirada. Tras una breve pausa, le añadió con una sonrisa radiante, pero hay un secreto. Deseo que toques el piano para mí. No hay forma de que me aleje en este momento. Con una risa suave, busqué desvanecer la tensión que se acumulaba en mi interior. Bien, respondí, pero solo si compartimos una buena botella de vino y una torta adecuada.
Ese pequeño intercambio se quedó en mi mente, dejando una huella más profunda de lo que estaba dispuesta a admitir. Las emociones emergieron suavemente, y yo las observé, persuadiéndome de que esto era simplemente un intento de construir una ilusión de normalidad por una noche. Fue un cumpleaños sencillo, una celebración íntima, nada más. Y en ese instante, Paul compartió algo inesperado, tan ligero y a la vez tan sorprendente. Me llenó de melancolía. Me observó con esa misma mirada pura y me inquirió, ¿cuántos años tienes? ¿Qué es lo que deseas saber? 45. Pausé por un momento, atrapado en el silencio. Siempre he buscado abrazar una sensación de juventud, pero la sinceridad de ese aplauso me sorprendió, y me encontré incapaz de resistir una sonrisa. No tan bien, respondí, la acariciaba con cuidado. Sin embargo, fue un desafío capturar el destello de esa emoción cuando sus palabras ardieron en mi interior. Me sentí como si estuviera desmoronándome en dos. Sumido en la serenidad que emanaba, mientras las olas de mis emociones se debatían por salir a la superficie. En la penumbra de la noche, se dejó llevar. Paul y yo hemos compartido nuestro vino, transformándonos en una celebración de múltiples formas. Mientras conversábamos, me sentí envuelto en la serenidad que emanaba de ella. La manera en que me miró me envolvió en una calma profunda. Sentí una conexión innegable entre nosotros. Un pulso magnético que se intensificaba con cada instante. Una voz interna me susurró que lo viviera como si fuera una noche común. Pero luego Paul levantó su vaso, una sonrisa yugueteando en sus labios y con esos ojos brillantes, se aclaró, entonces, ¿cuándo vas a ir? Para perforar una pieza para mí, comprendes que no hay escape. Incluso en un instante suspendido, tras un breve titubeo, inhalé profundamente y proclamé bien. Vamos a hacerlo. Me acomodé en el piano, dejando que la melodía se deslizara suavemente, anhelando que la tormenta se despertara en mi interior. Con cada nota, experimenté una transformación, una conexión profunda que me acercó a él de manera irresistible. Aún en la inmersión de la música, había una soledad en la forma en que la escuchaba, en la forma en que la veneraba, como si cada nota llevara el peso del universo. Lo que había comenzado como una simple celebración se convirtió en algo profundamente significativo en ese instante. Descubrí una perspectiva de un sentimiento que había dejado atrás, algo auténtico y profundo. Mi visión se desvaneció mientras mis dedos se deslizaban sobre las teclas, cada nota evocando una emoción intensa en mi interior, aunque me esforzaba por comprender su origen. La voz de Paul se acercaba suavemente en mi mente. Era como si mi corazón y mi mente se distanciaran, cada uno siguiendo su propio camino. Me hallé completamente absorto. En medio de todo esto, perdí la noción de cuándo detenerme. Mis manos, guiadas por un impulso, buscaban otra melodía. De repente, Paul se acercó a mí, dejando que sus manos se posaran suavemente sobre mi piel. «Eres una mujer maravillosa», susurró. Se expresó con profundidad. Su voz resonaba en la distancia, suave y con un ligero temblor. «Y tú tocas el piano con una belleza que me envuelve». Sus palabras resonaron en mi mente, dejando un eco profundo y misterioso. Sus manos sobre mí tenían una forma de acercarme de una manera única. Incluso cuando mis sentimientos se sumergen en un torbellino más profundo. Permíteme ser sincero. ¿Te sientes receptiva? Su voz se deslizó suavemente, como un susurro que envuelve y acaricia el alma. ¿Qué te parece si nos tomamos un instante para disfrutar de la calma en el sofá? Con un toque suave, Paul me llevó al sofá, y me vi envuelta en un torbellino de sentimientos. Incapaz de captar la profundidad del instante. Al encontrar un momento de calma, mis pensamientos danzaban en mi mente, y entonces Paul volvió al piano. Estaba en calma cuando sus manos se acercaron con delicadeza a las llaves, y de repente, comenzó a interpretar mi melodía favorita. En ese instante, lo supe, la melodía que había vibrado en mi ser a lo largo de los años, siempre tocando una parte íntima de mi alma. Con cada nota que tocaba, mi corazón se elevaba, envuelto en la dulzura de la música. Intentó evocar memorias que no estaba listo para confrontar. Me quedé allí, dejando que la música llenara el espacio, iluminando una chispa en mi interior. En ese instante, una energía vibrante me impulsaba a moverme. La melodía que tocaba me envolvió, trazando mi ser como si fuera un susurro de sirenas. Con suavidad, me fui acercando a él, tratando de contener la agitación que latía en mi corazón. Al estar junto a él, me vi envuelta en un silencio profundo. «Te ves realmente bien en esto», logré expresar.
Mi voz danzaba suavemente mientras intentaba detener el acelerado latido de mi corazón al son de tu melodía preferida. Mis palabras danzaban en el aire, resonando suavemente en la habitación mientras mis emociones se entrelazaban en un delicado vaivén dentro de mí. ¿Quién podría ser, Paul?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Realmente estás llegando a mí? Nunca había experimentado algo así, antes de ser completamente envuelto por una brisa de sentimientos intensos. Una mezcla de sentimientos intensos se entrelazaba, creando un torbellino de confusión, emoción, terror y alegría. Nuestros ojos se cerraron y la cercanía entre nosotros era intensa. Pude sentir su aliento mientras me perdía en su mirada. Era como si estuviera tejiendo un mundo paralelo y, en ese momento, el tiempo se desvaneció por completo. La forma en que sus ojos se posaron sobre mí hizo que mi corazón latiera con fuerza, envolviéndome en una serenidad única. En ese instante, parecía que éramos los únicos seres en el vasto universo, mientras todo lo demás se desvanecía, dejando una claridad intensa en medio del tumulto de la vida. En ese instante, solo existíamos tú y yo, el universo a nuestro alrededor se desdibujó en un suave susurro, y la lucidez se desvaneció en una forma que nunca había sentido antes. Mis ojos se posaron en él y, por un breve momento, todo adquirió un sentido profundo. La confusión, el miedo y los pensamientos desordenados se desvanecieron, dejando solo a Paul y a mí en nuestro propio mundo. Sus manos se posaban suavemente en mi pecho, con la firmeza necesaria para guiarme y la delicadeza suficiente para dejarme respirar. Mi mente se desdibujó y no podía distinguir si era el vino o el torrente de sentimientos que fluía en mi interior, añorando la ausencia que temía podría ser definitiva. La profundidad en sus ojos me cautivó, y en ese instante su serenidad me envolvió, brindándome un profundo sentido de seguridad que trajo el equilibrio que anhelaba con desesperación. En medio de todo el tumulto, es fundamental descubrir un instante para detenerse y renovarse. Con cada paso, me acercaba a la silla, mientras sus palabras danzaban a mi alrededor, envolviéndome en una atmósfera intensa y cautivadora. No obstante, la calidez de sus manos sobre mi pecho despertó en mí una mezcla de consuelo y vulnerabilidad. Al sentarme en mi silla, sus manos se quedaron suspendidas por un instante. Y una vez más, nuestros ojos se encontraron cerrados en una conexión inesperada. Se encontraba en un estado de profunda inconsciencia. ¿Qué decir o cómo experimentar la calidez de su toque transformó la noche en un recuerdo imborrable, lleno de una intensidad que no podía poner en palabras? Esa noche en la silla se convirtió en una de las más emocionantes y memorables de mi vida. Todo sucedió tan deprisa que apenas tuve tiempo de asimilarlo antes de que la mañana llegara y abriera mis ojos. Me levanté y avancé hacia la habitación, donde el aroma del café me envolvía, despertando mis sentidos y alejándome de mi estado de medio sueño. Y allí estaba Paul, en la habitación, preparando café sin prenda alguna. Su cuerpo, un vibrante lleno de energía de la noche anterior, se mostraba ante mí, y una sensación placentera me envolvía. Al recordar la noche anterior, una oleada de sensaciones recorrió mi cuerpo, y al revivir esos momentos en mi mente, la mezcla de nervios y emoción se intensificó. Mientras revivo la noche en mi mente, una sensación de confusión me envuelve sobre lo que está por venir. ¿Cómo podría siquiera comenzar a desentrañar lo que me espera? Sin embargo, había algo que era evidente. Existía una conexión entre nosotros que nunca había experimentado antes de esta noche. Este instante parecía el preludio de una transformación que podría marcar mi existencia para siempre. Paul cruzó el umbral de la habitación. Sus ojos irradiaban una suavidad cautivadora y su sonrisa envolvía con una calidez reconfortante. Un silencio nos envuelve con palabras inesperadas. Mientras lo observaba, me dejé llevar por un torbellino de emociones que chocaban suavemente en mi interior. Me encontraba sumido en una profunda confusión, sin saber cuál sería el siguiente paso o cómo seguir adelante. En ese instante, me encontré completamente inmerso, y a la vez, percibí un cambio ineludible acercándose mientras estaba allí, como Jessica. Era una amalgama intensa de sentimientos y confusión que chocaban en mi interior. Desde la noche anterior, todo parecía envuelto en un misterio que anhelaba ser desvelado. Todo se había desvanecido en un instante. Mis ropas yacían esparcidas por el suelo, y mientras las contemplaba, cerré los ojos por un breve momento, moviendo ligeramente la cabeza. La intrincada naturaleza de todo esto me llenaba de inquietud. No lograba entender la maraña de mis pensamientos y emociones. Con rapidez, aparté la mirada y me dirigí al baño. Buscaba un refugio,
Un instante para purificar mis pensamientos y alejarme de la tormenta emocional que intentaba envolverme en su confusión. Mis prendas de noche y mis ropas se encontraban en su lugar, insignificantes en ese instante. Todo lo que deseaba era sumergirme en la cascada de agua caliente, buscando un refugio del caos, aunque solo fuera por un breve momento. Tras un rato, comencé a salir del baño, envolviéndome en una toalla, cuando de repente la puerta se abrió y Paul apareció. En ese instante el tiempo se detuvo y ninguno de los dos se atrevió a moverse. Nuestros ojos se reconocían, manteniéndonos en un instante suspendido, donde la intensidad de la mirada parecía detener el tiempo mismo. Me encontraba en un mar de incertidumbre. La confusión que habitaba en mi interior debía ser palpable, hallándome sentado, completamente expuesto y vulnerable. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad, no pude contener las palabras que brotaron de mi ser. No tengo idea de lo que está sucediendo. Dije, con mi voz ligeramente temblorosa, ¿qué estamos haciendo? Sé que no debería, pero es como si estuviera en un sueño. Paul se acercó un paso más. Sus ojos eran un mar de sentimientos, dejándonos a ambos en un estado de expectativa sobre lo que el futuro podría deparar. Quería romper el silencio con mi voz, pero las palabras se quedaron cautivas en las profundidades de mi ser. Tu café está listo, aguardando tu llegada. Paul habló, su voz vibrando suavemente mientras mis ojos se posaban en él. Me asombró lo caótico y, a la vez, lo extraño que resultaba ser hermoso. Una profunda reflexión sobre mi desdén hacia lo que está por venir. En ese instante etéreo, al acomodarme en mi silla con una taza humeante de café, una tormenta de emociones se agolpaba en mi corazón. Dentro de mí, Paul encontró su lugar. Nuestros ojos se encontraron en un intercambio lleno de significado. Cada mirada evoca el susurro del viento que una vez nos unió en este vasto mundo. Todo fluyó con tal rapidez que me costó entender la profundidad de lo que hacíamos. ¿Qué sentimientos permanecieron ocultos, esperando a ser expresados? En la búsqueda de luz en medio de la confusión. Las palabras adecuadas lo dejaron cautivado. Jessica, Paul comenzó. Su voz, cargada de una profunda emoción. Lo que compartimos tenía un aire de prohibido. Soy consciente de ello. ¿Por qué dejamos que esto se desvaneciera? Sus ojos mostraban la profundidad de su remordimiento. Aún así, existía una conexión profunda. Él comprendió, al igual que yo, que los acontecimientos habían tomado un rumbo que superaba nuestra comprensión. Deberíamos experimentar un retorno. Este fue un sendero que no debimos explorar. Lo había logrado. Hubo un instante de calma en el que mis pensamientos se aquietaron. Aún así, finalmente, encontré mi voz. Sí, quizás todo se desvaneció con demasiada rapidez. Aún así, no se sentía bien. Nos concedimos el espacio para que las complejidades se desvanecieran. Y ahora, por fin, todo parecía tan absurdo. Este fue un desliz que nos afectó a los dos. Yo expresé mis pensamientos. Una pesadilla se instaló en mi pecho. Sin embargo, una extraña sensación de alivio se deslizó sobre mí al reconocer la verdad. Hemos traspasado un umbral juntos. Paul permaneció en un silencio profundo por un instante. Su mirada se posó en el suelo antes de alzar los ojos para encontrar los míos. Imaginemos que este momento nunca existió. Jessica dijo, su voz suave pero decidida. Creo que, por el bienestar de ambos, es momento de dejar esto atrás. ¿Qué dulzura podría florecer al extender este momento? Particularmente en esos momentos en que todo comienza a tomar forma. Requerimos un espacio entre nosotros. Al pronunciar esas palabras, algo en mi interior despertó. Él tenía razón. Al continuar por este camino, siento que solo nos causaría sufrimiento a los dos. Así es. Respondí con un susurro que llevaba consigo un eco de mis sentimientos más profundos. Inhalando profundamente, quizás esto sea lo más adecuado si decides partir. Tal vez esa sea la solución. Me parece que esta elección podría ser la más gratificante para los dos. Paul exclamó con fervor. Su esencia era decidida. Es esencial que lo lleve a cabo. Él dijo que era lo correcto para los dos. Nos quedamos en silencio por unos momentos, simplemente mirándonos el uno al otro. En ese instante, ambos comprendimos la profundidad de esta decisión y su significado para nosotros. Reconocer que nuestras acciones en esos instantes sombríos fueron simplemente un desliz. Confrontar esa realidad puede ser el primer paso hacia la sanación.
En la búsqueda de transformar nuestras circunstancias, se hizo evidente que, en lugar de atarnos a nosotros mismos en el futuro, ofrecer a los demás el espacio que necesitan fue el camino más adecuado hacia adelante. Confío en que has encontrado mi narrativa cautivadora. Este viaje ha sido profundamente emocionante, y compartirlo contigo me ha brindado una inmensa felicidad. Si deseas sumergirte en más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Serás el primero en enterarte cuando un nuevo episodio sea revelado. Tu presencia y tus palabras son profundamente significativas para mí. Sumergirse en tus pensamientos y emociones es una experiencia profundamente cautivadora. Tu apoyo es profundamente significativo. Estoy profundamente agradecido a todos por su apoyo en este hermoso viaje creativo. Deseo compartir la siguiente historia contigo.